Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que veas esta cápsula de Estación Emprende, te damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo de manera remota. Yo me encuentro directamente en lo que es la incubadora de empresas del municipio. Mi compañera Elisa, a la cual saludo con mucho gusto, se encuentra en el Living Lab. Y me da mucho gusto saludar a la distancia al licenciado Luis Pérez Nazar. Luis, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Liceo Roberto, hola Elisa, un placer saludarlos, encantados de la vida de estar por acá con ustedes. Y la verdad es que muy feliz de poder compartir con toda la comunidad de Incubech, que la verdad es que me apasiona muchísimo todo lo que están trabajando por allá. Un gusto, de verdad. Mil gracias por la invitación. Muy bien, en esta ocasión te vamos a platicar lo que es la historia de este sistema que se llama IFBot. Es el sistema que usamos aquí nosotros en la incubadora de empresas, pero más interesante es todavía conocer cómo, además de cómo funciona, cómo surgió este emprendimiento que podemos considerarlo que ahorita ya es un caso de éxito, al menos así lo veo yo en lo personal. En esta ocasión vamos a que nos platique directamente uno de sus creadores, el licenciado. Entonces, sin más preámbulo, vamos arrancando con la presentación. Esperemos que te guste. Perfecto, claro que sí, muy bien. Pues ustedes me comentan si logran ver la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Voy a contextualizar un poquito referente a quién es SIGE México, quién es esta empresa que desarrolló este asistente virtual de negocios. Bueno, somos una compañía fintech, es muy importante comentarlo. Es una compañía integrada por emprendedores profesionistas apasionados por la tecnología, la innovación, el emprendimiento y con una visión muy marcada de trascendencia para nuestro país. Obviamente nuestra misión, nuestro objetivo es crear productos de tecnología que impacten y trasciendan en la vida de los demás, principalmente para las micro y pequeñas empresas. Quiero comentarles, bien importante, algo creo es muy importante comentar, la filosofía que nosotros manejamos y dentro de la empresa, dentro de la compañía, durante más de 5 años hemos impulsado una filosofía en donde pues prácticamente toda la confianza, todo el trabajo se pueda cimentar a través pues justamente al respeto, de la comunicación, de la unidad, de la integridad. Realmente eso es lo que nosotros buscamos transmitir a todos los que colaboran dentro de nuestra empresa. Al día de hoy es importante comentarles, ya tenemos diferentes alianzas estratégicas que nos han permitido tener una visibilidad importante dentro del ecosistema fintech y en general dentro del ecosistema emprendedor, tanto en México como en América Latina. Alianzas importantes, aparecemos dentro del radar de Finovista, este radar fintech. Por ahí hemos sido miembros de la Asociación Fintech México. Hemos tenido reconocimiento por parte de Visa. Actualmente estamos corriendo procesos de aceleración con Village Capital, entre entre algunas otras alianzas muy interesantes. Una de ellas bien importante, somos parte de la Red Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología por parte de CONACYT, que eso también nos ha ayudado muchísimo para poder encontrar diferentes caminos y obviamente aportar mucho en el tema de tecnología y de innovación. Desde hace ya varios años, Elisa, Liceo Roberto, fíjense que nos dimos cuenta de una problemática bien compleja en México y en algunas otras partes del mundo, principalmente Latinoamérica, y es esa enorme tasa de mortandad de las micro y pequeñas empresas que existen. Tan solo en México, cerca del 80% de los nuevos negocios fracasan antes de cumplir los primeros 18 meses de vida. Es una problemática tremenda que, insisto, es muy similar en diferentes países, principalmente Latinoamérica. Obviamente hay diferentes causas, diferentes motivos que motivan esta altísima tasa de mortandad. Sin embargo, debemos de entender que desafortunadamente esto depende en gran medida de los modelos de negocio de las micro y pequeñas empresas. Fíjense este dato nada más. Tan solo en México, el 95% de la producción de las MIPYMES es orientada al mercado interno. Es decir, por ejemplo, una pequeña farmacia, un pequeño taller, un pequeño café, únicamente le vende a su mercado de manera local. Entonces, esto, por esta simple razón, convierte a estas micro y pequeñas empresas en entidades altamente vulnerables al nulo o poco crecimiento que pueda existir aquí, particularmente en México. Entonces,
De entrada, ese es uno de los factores más relevantes por las cuales las micro y pequeñas empresas tienen esa altísima tasa de mortandad. Obviamente, pues vaya, hay muchos otros factores como la falta de habilidades y capacidades financieras por parte de los micro y pequeños empresarios, que simplemente emprenden, se avientan de forma empírica, pero realmente no analizan cada una de las decisiones que toman. Entonces, si juntamos estos factores, pues obviamente vemos que la estadística no es obra de la casualidad, sino por todo esto que estamos comentando. Ante esta problemática, obviamente, lo que nosotros vimos, pues, fue justamente buscar una alternativa, buscar una solución que permitiera o que coadyuvara a desarrollar habilidades y capacidades financieras a los dueños de las micro y pequeñas empresas. Es decir, que el dueño de una micro y pequeña empresa pudiera desarrollar capacidades para poder tomar decisiones como definir un precio de venta o hacer proyecciones financieras si es necesario, presupuestar la operación, pronosticar sus ingresos, en fin, aplicar principios y métodos financieros como lo hacen las compañías financieramente rentables, ¿no? Una compañía financieramente rentable tiene su área de finanzas constantemente trabajando, analizando información. Y bueno, pues desafortunadamente una micro y pequeña empresa no puede tener una área de finanzas, pero es justamente a través del uso de las tecnologías que nosotros empezamos a establecernos y definirnos ese objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la micro y pequeña empresa tenga el área de finanzas, pero tal vez desde su teléfono celular, por ejemplo? Entonces, bueno, fue por esa razón que nosotros decidimos desarrollar a IF, este asistente virtual de negocios. IF hace referencia a inteligencia financiera. Y es un bot, es un asistente virtual que ayuda a crear, implementar y mantener negocios rentables y exitosos en el mercado. La misión más importante, el objetivo fundamental de este asistente virtual es disminuir la tasa de mortandad de las MIPYMES y obviamente generar una mayor permanencia de estas en el mercado. Quiero compartirles cómo es que esta plataforma al día de hoy funciona. Quiero que se imaginen que cualquier micro, pequeño empresario, sin tener conocimientos financieros, evidentemente, pudiera empezar a trabajar su modelo de negocio, pudiera proyectar sus costos, su punto de equilibrio, conocer sus márgenes, poder validar financieramente su negocio, establecer objetivos de venta, presupuestar la operación, en fin, sin tener conocimientos financieros y ahora que lo pudiera hacer tan fácil como estar mandando un mensaje de texto desde su teléfono celular. Ese fue el objetivo. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que lograr que las micro y pequeñas empresas logren implementar métodos y principios financieros, pero tenemos que hacerlo rompiendo una brecha cultural que existe en el mercado, esa brecha cultural que es justamente el tema de las finanzas. Ustedes lo saben muy bien, si llegan con un micro pequeño empresario que no tiene un background financiero, automáticamente se genera una barrera muy fuerte en donde el empresario dice, a mí no me hables de finanzas, la verdad es que solamente las grandes empresas llevan finanzas, yo no las necesito, yo siempre he trabajado así. Y entonces empieza una serie de problemas bien interesantes. Por esa razón, nuestro objetivo fundamental era, tenemos que lograr que logren implementar principios y métodos financieros, pero tan fácil como si estuvieran mandando un mensaje de texto desde su teléfono celular, que pudieran trabajar desde su tableta o desde su computadora, e insisto, emulando que estuvieran chateando con alguien sin darse cuenta realmente que están aplicando principios y métodos financieros. Una de las ventajas de este asistente virtual justamente es el tema de interpretación de datos. Durante todo el proceso de desarrollo y validación de la plataforma, nosotros nos dimos cuenta que si bien existen otras alternativas, el mismo Excel obviamente es una excelente herramienta para hacer proyecciones, cálculos, en fin, el micro pequeño empresario que no tiene la base de conocimiento se enfrentaba a un problema, ¿no? En un Excel que te genera una sábana llena de indicadores muy importantes, si no sabes interpretarlos de poco, lo vas a poder aplicar en tu negocio. Entonces nosotros necesitábamos interpretar esa sábana de indicadores como si alguien te estuviera hablando a través de un reporte. Entonces nosotros logramos también como parte de la propuesta de valor, no solamente que estés chateando y que estés implementando métodos y principios financieros, sino que también logres, o a través de este asistente virtual, una interpretación de datos muy clara para que tú puedas ampliar tu visión de negocio y tomar mejores decisiones.
Quiero mostrarles rápidamente, de forma muy práctica, cómo funciona, cómo está trabajando el día de hoy la herramienta. Vamos a suponer que yo tengo una zapatería. Quiero saber en qué momento mi negocio va a empezar a ser rentable, es decir, en qué momento alcanzo mi punto de equilibrio. No gano, pero tampoco estoy perdiendo. Empiezo a interactuar con el asistente virtual, me pide alguna información, yo estoy chateando con él, me manda justamente un reporte como el que están viendo, con elementos gráficos y con la interpretación de los datos. Datos duros, pero también su interpretación. Cuánto tengo que vender, cuánto tengo que facturar, cuánto tiempo me voy a tardar. En fin, una interpretación de información muy clara para que justamente este micro pequeño empresario pueda tomar mejores decisiones. Evidentemente, parte de la propuesta es que tú puedas descargar tus reportes en PDF, los puedas compartir, puedas enviarlos por correo, en fin. Realmente es una funcionalidad, una experiencia de usuario muy sencilla realmente para el usuario final. Quiero platicarles un poquito cuál ha sido la historia de este asistente virtual. Justamente a través de una línea de tiempo, el sueño de Eve nace justamente el 12 de marzo del 2015, en donde nos sentamos y dijimos, a ver, cómo podemos desarrollar algo? No sabíamos qué, pero sabíamos que tenemos que hacer algo para apoyar a los micro y pequeños empresarios al momento de tomar decisiones en el día a día de su negocio. Entonces, justamente el sueño inicia en 2015. Posteriormente, en abril de 2017, logramos liberar nuestra versión beta en México y Reino Unido. Nuestro director comercial en aquel entonces se encontraba estudiando en la Universidad de Warwick, su maestría en innovación y emprendimiento justamente, y logramos hacer muchísima validación tanto en Reino Unido como aquí en México con la Escuela Bancaria y Comercial, en donde logramos interactuar con muchos micro pequeños empresarios, estudiantes también, de diferentes comunidades, no solamente de estas universidades, y ya empezamos a hacer una prueba de validación bien interesante. Posteriormente, en 2018, formamos parte nos aliamos, fuimos miembros de la Asociación FinTech México, formamos parte justamente del Comité de Educación Financiera y de Investigación. En el mismo año, pero en marzo del 2018, corrimos nuestro primer proceso de aceleración con Angel Ventures bajo el programa de Archetype, en donde de la mano de la Universidad de Wharton logramos mejorar nuestro modelo de negocio, lo logramos perfeccionar. En 2018, en agosto, fuimos finalistas del programa Posible México 2018 a nivel nacional. Justamente en ese año y en ese mes, en agosto de 2018, logramos aparecer por primera vez en el radar FinTech, este radar elaborado por Finovista y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde integra todas las startups FinTech que están trabajando en México en sus diferentes verticales. En septiembre de 2018 tuvimos la oportunidad de tener presencia como expositor dentro de la Semana Nacional del Emprendedor. Posteriormente, en 2019, fuimos parte de las 9 startups seleccionadas para llevar a cabo el proceso de aceleración Factory A, la primera aceleradora corporativa de Scotiabank y el TEC de Monterrey. En agosto de 2019 tuvimos la oportunidad de aparecer en la revista impresa y digital de Entrepreneur. Posteriormente también tuvimos visibilidad en medios como el financiero Bloomberg. Y justamente a finales de septiembre del año pasado empezamos a trabajar con Incubech, con ustedes, con todo su ecosistema de micro y pequeños empresarios, donde realmente ha sido bien interesante. Para este año, antes de la pandemia, tuvimos oportunidad de estar en Medellín, Colombia, en el Smart Capital, en donde fue reconocido como una innovación fintech en aquel país, en este evento. Y también logramos estar en Alemania. Fuimos parte de este programa que lleva a cabo la Secretaría de Economía en Alemania, bueno, el similar de Economía en Alemania y aquí en México. Actualmente estamos llevando un proceso de aceleración con Village Capital en el programa de Finance Forward. Estamos solamente 2 startups a nivel Latinoamérica. Y hace poco fuimos también reconocidos por Visa en su programa Everywhere Initiative, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que hemos estado haciendo, los retos, desafíos a los que nos hemos estado enfrentando a lo largo de todos estos años, porque ha sido muy complicado. Principalmente el tema de romper brechas culturales, ¿no? El hacerle ver al micro pequeño empresario que las finanzas son necesarias y que aparte pueden ser fáciles. La verdad es que ese ha sido un desafío muy interesante.
Al día de hoy les puedo comentar que, bueno, ya tenemos un poco más de 15,000 usuarios. Hemos logrado atender a micro y pequeños empresarios, no solamente en México, sino también ya fuera de aquí del país, principalmente Latinoamérica. Ya tenemos algunos clientes en Europa, que eso ha sido muy, muy interesante. Tenemos nuestra versión en inglés, lo cual nos ha permitido también atender mercado en Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos, las perspectivas que tiene la compañía, la empresa? Estamos evolucionando nuestro modelo de negocio a tema de Big Data. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros queremos es convertirnos en los ojos de los micro y pequeños empresarios, no solamente de México. La verdad es que queremos convertirnos en los ojos de los empresarios bueno, micro y pequeños empresarios de todo el mundo. Tenemos, como les comentaba, ya esta versión en inglés que nos va a permitir o nos está permitiendo atender mercado en Estados Unidos, que es un mercado muy interesante. Ya estamos atendiendo algunos usuarios fuera de México, Latinoamérica, algunos en Europa. Y obviamente vemos en Asia una oportunidad bien interesante, principalmente por el volumen de mercado que exista allá, sus comportamientos y tendencias de consumo en cuestión de tecnología que son muy diferentes a los que vivimos aquí en Latinoamérica. Quiero compartirles también con muchísimo orgullo, con muchísimo gusto. Yo creo que es de lo que más me puedo sentir orgulloso es de nuestro equipo que forma la compañía. Nuestra directora de operaciones, Laura, que también estuvo por allá en Chihuahua, pues es una apasionada de tema de investigación, de desarrollo, de investigación y principalmente en temas de empresas familiares. Actualmente tiene 2 maestrías, acaba de terminar su doctorado, entonces es apasionada sobre la investigación relacionada a temas de MIPYMES. Jorge, nuestro director de desarrollo, pues él es un apasionado experto en temas de experiencia de usuario, inteligencia artificial. La verdad es que pues prácticamente es el que trabaja todos los días para dar una mejor experiencia a nuestros usuarios. Ricardo, nuestro director de tecnología, pues vaya, él es el que hoy en día nos está ayudando mucho a que el modelo de negocio pueda evolucionar al tema de Big Data. Es experto en base de datos con certificaciones a nivel internacional. Y bueno, nuestro equipo de desarrollo, Vivi y Andy, que son prácticamente los pilares de la compañía. Ellas han estado desde el inicio del desarrollo de este asistente virtual y son parte fundamental, primordial. Realmente 2 chicas muy brillantes que están todos los días pues dando lo mejor. Y bueno, siempre aportando muchísimo valor a la plataforma. Carlos, nuestro director comercial, la verdad es que es una de las personas con más experiencia en temas de emprendimiento que yo he conocido. La verdad es que es también muy funcional que esté dentro del equipo de SIGE México, principalmente en la parte comercial. Y bueno, realmente como les comentaba, principalmente hoy en día, derivado de esta gran problemática, esta crisis de salud que estamos viviendo, que al final del día vino simplemente a complicar un poquito más las cosas porque pues las micro y pequeñas empresas de por sí ya vivían una crisis, ahora viven una crisis sobre otra crisis. Entonces sí queremos buscar ser ese antídoto que les pueda ayudar, pues tal vez a enfrentarse a estos retos de una forma un poquito más tranquila. Y bueno, esa es la presentación que tenía preparada para ustedes, Elisa, señor Roberto. Realmente agradecerles mucho por el espacio y bueno, preparadísimo para todas las preguntas y comentarios que deseen realizar. Excelente, Luis, pues muchísimas gracias. Realmente, pues yo creo que ustedes son un claro ejemplo de emprendimiento, y yo quiero felicitarlos porque realmente revolucionar todas estas tendencias e implementar todos estos cambios de emprendimiento, de asesoramiento, pues realmente no es tarea fácil. Veo que realmente tienen muy poco, o sea, no tienen tantos años en el mercado y aún así han logrado crecer muchísimo, poder darle la posibilidad a los micro, a los pequeños empresarios de poder tener una asesoría de manera virtual y que esa asesoría esté disponible, pues realmente pues ha venido a cambiar y ha venido a revolucionar. Y pues yo quiero felicitarlos realmente por toda la tarea que ustedes han hecho y por tratar de cambiar todo este mundo y adaptarlo de manera más rápida a todos estos cambios tecnológicos que tenemos.
muchísimas felicidades. Mil gracias, Elisa. Valoro Y a muchísimo todo tu las equipo. palabras. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que sí, todo esto ha sido posible realmente gracias al equipo que tenemos. Eso se los puedo decir con muchísima humildad, con muchísimo orgullo de la misma forma. Un equipo fabuloso, un equipo que no ha bajado la guardia, que no se rinde y que, bueno, enfrentamos constantemente una serie de dificultades, pero de verdad, Elisa, agradezco muchísimo las palabras. A mí sí me gustaría preguntarte, Lick, tú sabes que yo pues siempre te he felicitado, siempre he admirado el trabajo que hicieron con la herramienta, pero me gustaría preguntarte algo que yo creo que es el común denominador de la mayoría de los emprendedores. ¿Qué ha sido lo más difícil que has enfrentado cuando empezaste este proyecto? Porque ahorita vemos que ya vas súper bien, ya tienes presencia a nivel internacional, pero al principio obviamente las cosas pues, son bien difíciles, ¿verdad? Como para todos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido ustedes? Sí, gracias, gracias, Elisa Roberto. Sí, creo que también es un planteamiento bien interesante esa pregunta. Fíjate que nosotros cuando iniciamos este sueño, el poder construir o desarrollar una herramienta tecnológica que facilitara el acceso a principios y métodos financieros, realmente al inicio nunca creímos que fuera a través de un asistente virtual. La verdad es que nosotros dijimos, a ver, tenemos que aterrizar la metodología de una forma tal cual que sea de fácil acceso en cuanto a interacción se refiere. Entonces, realmente al inicio, les soy muy honesto, no teníamos idea de que iba a ser a través de un asistente virtual. Eso nos costó muchísimo trabajo. Tuvimos que sacar varias pruebas, varias versiones de prueba, mejor dicho, con algunos formularios, con otro tipo de interacción. Y ahí fue donde nos empezó a costar mucho trabajo poder descubrir justamente cuál iba a ser la mejor forma de interactuar con nuestros usuarios. Entonces, lo que más nos costó, o algo de lo que nos ha costado mucho, nos costó muchísimo trabajo, Liceo Roberto, fue justamente encontrar o ese proceso de validación hasta encontrar pues la mejor alternativa. Y obviamente romper este tema de la cultura o la brecha cultural que existe entre el micro y pequeño empresario y la parte de las finanzas. Nosotros realmente le llamamos ya no una brecha cultural, sino una ceguera. Nosotros estamos convencidos que existe una ceguera. El micro y pequeño empresario no sabe que necesita esto y eso nos ha costado también muchísimo trabajo. El micro y pequeño empresario dice, no, yo no necesito calcular mis precios, yo no necesito proyectar esto, yo no necesito implementarlo. Eso es para las empresas grandes cuando no es así. Entonces es una ceguera que nos ha realmente obstaculizado entrar al mercado. Ha sido bastante complejo esa parte. Ahora, también dentro de la línea de tiempo que nos mostrabas ahorita, se veía ahí que inicia la idea en 2015 y se lanza la beta en 2017, o sea, son 2 años después. ¿Cómo le haces para no perder la motivación durante tanto tiempo? Porque hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero al primer mes, no, es que ya me cansé de hacerlo. ¿Cómo le haces para mantener esa dedicación, esa motivación? Sí, realmente creo que sin lugar a dudas fueron los 2 primeros años más complejos. Lo hemos platicado aquí con el equipo. La verdad, yo recuerdo, por ejemplo, justamente ese diciembre 2016, creo que fue, en donde estábamos aquí el 24 en la noche trabajando todavía antes de la cena y no quedaba, en fin. Realmente yo creo que si algo no nos tumbó anímicamente fue justamente esta visión compartida que teníamos todos o que teníamos todos y que en aquel momento decíamos es que estamos haciendo algo que hasta el momento nadie ha hecho porque corrimos mucha vigilancia tecnológica también y no encontrábamos algo similar y decíamos es que esto pues, va a ser lo primero, o sea, no sabemos si vaya a funcionar o no, pero sí sabíamos que éramos los primeros que estábamos haciendo algo por el estilo y nos emocionaba, nos apasionaba muchísimo esa parte, no nos dejaba caernos realmente. Como bien comentas, fueron 2 años de puro desarrollo, mucho gasto, mucha inversión, y a veces dices, no, ya no la veo, ¿no? Ya necesitamos salir, pero decidíamos hacer cambios, obviamente validábamos constantemente, pero sí creo que justamente esta visión compartida, esta pasión sobre lo que estábamos haciendo, fue lo que nos mantuvo en pie principalmente, es lo que les puedo compartir.
Les hice una pregunta. ¿Se toparon con algún experto que les dijera que la idea que ustedes tenían no era factible o que estaba muy disfrazada o que estaban buscando implementar algo que a lo mejor era muy complicado porque estamos hablando de que era algo totalmente nuevo? ¿Llegaron ustedes a toparse con esta situación? Sí, definitivamente, Lisa, definitivamente nosotros nos hemos topado con una cantidad enorme de nos. La verdad es que ha sido igual impresionante la cantidad de negativas a las que nos hemos enfrentado por todos lados y con actores relevantes del ecosistema, desde inversionistas hasta tal vez algunas instituciones, usuarios como tal, que nos han dicho, no, la verdad es que esto yo no le veo, yo siento que no va a funcionar. Justamente todo el año 2018, erróneamente, y eso sí fue un error bien grave que nosotros cometimos, nos dedicamos muchísimo al tema de levantamiento de capital. Mucho fue un enfoque que le dimos a todo ese año. En vez de buscar más tracción en referente a ventas, buscamos levantar capital. Y pues ahí nos dimos cuenta bueno, ahí fueron interminables nos los que recibimos de acuerdo a esto que tú me comentas, ¿no, Lisa? Pues no le veo, no me gusta, siento que no va a funcionar, en fin, la verdad es que sí, una cantidad de nos impresionantes que nos ayudó, muchos de esos nos ayudaron a darnos cuenta que sí en algunas cosas estábamos mal, que sí teníamos que corregir, y a veces nos pega un no, a veces nos duele, a veces como que te hacen sentir muy mal, pero si tomas lo mejor de ese no, la verdad es que puede ayudarte bastante a modificar tus modelos de negocios, a hacer algunos cambios estratégicos y al final te puede ayudar bastante. Ahora, ya comentabas ahorita que parte del obstáculo que se topan es que los micro y pequeños empresarios, ellos sienten o creen que no necesitan este tipo de conocimiento en su negocio. ¿Tú cómo los convences de que sí lo necesitan? Híjole, esa es una labor bien complicada, Liceo Roberto. La verdad es que podrá decirte que al día de hoy no hemos logrado convencerlos realmente de que los necesitan y es algo que nos ha costado muchísimo, de verdad no saben cuánto trabajo. Como les comentaba antes, pensábamos que se trataba de una brecha que teníamos nada más que ir acotando. Pero ahora nos dimos cuenta que es una ceguera, tenemos que quitar una venda de los ojos muy fuerte. Y hemos trabajado muchísimo con esa sensibilización, tratamos de generar contenido que permita sensibilizar un poquito más a nuestro usuario final. Obviamente no les hablamos referente a temas de finanzas directamente, sino que buscamos sensibilizarlos desde lo más profundo, ¿no? Pues temas de educación financiera, en fin, algunos elementos, contenido dentro de nuestras redes, ebooks, blogs, algunas entrevistas, en fin, pero pues realmente no ha sido suficiente. Ahí es una labor constante que estamos haciendo, constantemente estamos buscando formas de transmitir nuestra propuesta de una forma mucho más clara, mucho más dinámica, que ayude a quitar un poquito esa ceguera que existe en el mercado. Yo tengo otra pregunta para ti. Ahorita con el tema de la contingencia, ¿ha venido a ayudarles de cierta manera a que la gente cambie ese chip y decida sí utilizar este tipo de herramientas? Sí, la verdad es que sí, Elisa. A nosotros nos ha beneficiado desde esa perspectiva el tema de esta crisis, porque efectivamente el mercado se está adaptando más a consumir un poco de tecnología. Está transformándose digitalmente esa micro y pequeña empresa, aunque sea para hacer pedidos a domicilio, pero se está empezando a transformar digitalmente. Eso nos ha ayudado, nos ha abierto mucho las puertas para que puedan también conocer nuestra herramienta. Como nuestra herramienta es una herramienta enfocada a tema de educación, pues es muy difícil, ¿no? Si somos muy honestos, en México, Latinoamérica, no nos encanta educarnos, por así decirlo, ¿no? No es algo que nos fascine. Sin embargo, sí nos gusta la tecnología y con la pandemia nos hemos abierto un poquito más al acceso a este tipo de tecnologías como los asistentes virtuales, por ejemplo. Con un asistente virtual puedes pedir tu pizza. Entonces, se está abriendo un poco y sí nos está ayudando realmente a dar a conocer un poco más los servicios de la plataforma de IF.
Ahora, Lick, ¿cuál es el obstáculo que tú le ves ahorita desde tu perspectiva, el mayor obstáculo que tiene el micro y pequeño empresario en la actualidad? Bueno, la verdad, el mayor obstáculo, si es que la micro y pequeña empresa está aspirando realmente a que su negocio sea negocio, porque también eso es bien importante comentarlo. Hoy los micro y pequeños empresarios no aspiran a que su negocio sea un negocio financieramente rentable. Lamentablemente aspiran a que su negocio sobreviva en el mercado. El micro y pequeño empresario aspira a que el día de hoy tenga recursos para poderlo abrir el día de mañana y así consecutivamente. Entonces, si el micro y pequeño empresario está aspirando a que su negocio permanezca en el mercado, que no sea parte de esta estadística que comentábamos en un inicio, entonces tiene que pensar forzosamente, sí o sí, en que su modelo de negocio le permita atender no solamente comunidades regionales o un mercado regional o local, sino tratar de expandir su mercado fuera en este caso, del país, si es que fuera posible. Pero por otro lado, sí o sí tienen que desarrollar habilidades y capacidades de negocio que les permita, en cada decisión que tomen, poder mitigar todos los riesgos a los que puedan estar expuestos. Entonces, modelos de negocios que les permitan crecer fuera del país, fuera de una comunidad, fuera de una región, justamente para no ser víctimas de un nulo o poco crecimiento económico, que puedan atender diferentes partes, diferentes mercados. Pero esto lo pueden hacer siempre y cuando desarrollen sus habilidades y capacidades de negocio. Eso tienen que trabajar los micro y pequeños empresarios. No solamente abrir un negocio para que sobreviva, que me dé algo de recurso. No, no, no. Si vamos a emprender, vamos a hacerlo bien y vamos a aspirar a crecer, vamos a aspirar a escalar y vamos a aspirar a que nuestro negocio pues se mantenga lo más posible en el mercado, definitivamente. Excelente. Realmente yo creo que acabas de tocar un punto muy importante, el poder visualizarse a futuro y decir, vamos a lo grande y vamos por todo. ¿Qué recomendación les darías tú a todos esos micro pequeños empresarios que ahorita han tenido ese problema o que están viviendo el día a día, que realmente abren sus negocios únicamente enfocados a voy a abrir hoy, espero sacarlo del día y poder abrir mañana? ¿Qué consejo les das a esas personas que a lo mejor ahorita están un poquito estancadas en esa parte y a quienes sí han logrado crecer para que brinquen y decidan crecer aún más y seguir invirtiendo y seguir buscando nuevas alternativas? Excelente, excelente pregunta, igual, Elisa. Fíjate que es grave esta situación. Si el micro pequeño empresario ya se creó este hábito únicamente de sobrevivir, sabemos que no es muy fácil quitarnos hábitos y mucho menos malos hábitos, ¿no? Suelen ser los que más difícil nos podemos sacudir. Entonces, lo primero es tratar de identificar justamente que como micro pequeña empresa o como micro pequeño empresario, reconocer que estamos aspirando a que el negocio sobreviva y nada más. Si logramos reconocer que efectivamente nosotros estamos aspirando a que el negocio sobreviva, tener recursos para abrir el día de mañana, creo que ese es el primer paso. Si nosotros logramos identificar esa parte, entonces creo que vamos a estar abiertos justamente a poder desarrollar nuestras habilidades como micro y pequeños empresarios. Adoptar tecnología, innovar, ser diferentes. Realmente creo que eso tiene que ser fundamental y más ahora, ¿no? Creo que toda la parte tecnológica ya no puede ser una alternativa, tiene que ser prácticamente obligada, ¿no? Realmente aliarnos con la tecnología, ser diferentes, ser muy innovadores y poder identificar perfectamente las necesidades que nosotros queremos resolver del mercado. Saber perfectamente qué necesidades y cómo las podemos resolver de una forma diferente, innovando y apoyándonos de la tecnología, pero creo fundamentalmente reconocer que ya no es, o vaya, que no podemos seguir aspirando a que nuestro negocio simplemente sobreviva. Ahora, Lick, aquí también me gustaría preguntarte, y volviendo atrás en el tiempo, a la época esa de esos 2 años, donde estuvieron trabajando en el desarrollo de la herramienta, ¿qué recomendación le puedes dar tú a esos emprendedores? Primero que nada, para saber escoger un buen equipo de trabajo, como te lo comentabas ahorita, es importante tener un buen equipo, pero ese equipo debe también, bueno, más bien la pregunta es, ¿cómo le hace ese equipo
para sobrevivir durante 2 años que obviamente no están vendiendo? O sea, ¿cómo le hacen para poderse dedicar? ¿O ustedes tenían otros trabajos? ¿Cómo fue que le hicieron en esa época? Fíjate que fue un inicio bastante complicado. Nosotros, dentro de nuestra proyección financiera, dentro de nuestra planeación, antes de pensar que fuera a través de un bot, porque nosotros nos encontramos en un punto en donde durante el desarrollo nos dimos cuenta que una interfaz conversacional podía generar muchísimo valor a nuestra tecnología. Entonces, cuando nosotros hicimos nuestra proyección financiera, no contemplábamos que nos íbamos a desfasar más en tiempos para el desarrollo del asistente virtual como tal. Entonces, lo que buscamos en primer lugar fue garantizar el gasto operativo, la nómina de nuestros colaboradores que sí percibían un ingreso y que pues estaban de planta, estaban de lleno trabajando y codificando y diseñando, ¿no? Eso fue lo primero que nosotros de alguna forma siempre buscamos cubrir. Y hasta la fecha lo hacemos, ¿no? Al día de hoy lo que nosotros hacemos primordialmente es estar seguros que tenemos cubierta la operación, justamente a través de proyecciones, flujos de efectivo, en fin, y obviamente contra los eventuales ingresos que podemos llegar a generar. Pero en aquel entonces, sí les soy muy honesto, llegó un momento en el que pues ya nos había rebasado el tiempo de desarrollo contra lo que habíamos previsto invertir y gastar. La verdad es que ya nos habíamos enfrentado ahí, híjole, tenemos que buscar recursos. Y sí, justamente, pues lo que empezamos a hacer fue pues seguir metiéndole dinero del bolsillo para poder encontrar o cubrir justamente el desarrollo ya final de la plataforma y pues empezar a vender de manera rápida, pero bastante complejo. O sea, buscamos siempre garantizar la operación de aquellos que sí percibían una nómina y que estaban todos los días codificando y desarrollando y diseñando. Eso fue lo primero que nosotros hicimos. Eso no podíamos omitirlo. De alguna u otra forma teníamos que cubrir esa parte para no parar, para no detener el desarrollo principalmente. Y pues el estrés es tremendo, ¿no? Porque pues es recurso propio, más recurso propio, y dices, sí, ya no hay recurso propio, ¿no? Entonces, es muy estresante, pero vaya, sí, creo que aquí la clave fue siempre mantener recursos para poder seguir operando y no detenernos. Pero en este caso, ¿ustedes percibían ese recurso de otro trabajo que tenían o cómo le hacían? Sí. Nosotros percibíamos el recurso de otros compromisos que teníamos en aquel entonces, y así fue como logramos sostenerlo. Obviamente con, pues prácticamente este método de bootstrapping, ¿no? Con recurso de algunos otros compromisos, de algunos otros trabajos, y bueno, meterle ahí el dinero. Pero es Sí. correcto, fue por otros recursos. Te lo pregunto y porque muchos me dicen, oye, pues es que yo tengo una idea, pero mi trabajo no me da tiempo para desarrollarla. O dicen, es que pues tengo un trabajo seguro, ¿cómo me pides que lo deje para irme a mi sueño, que no sé si va a funcionar? Entonces, ¿tú qué recomendación les das en ese caso? ¿Se puede o no se puede? Yo creo, por experiencia, por lo que nos dicta la experiencia, sí se puede, sí es factible. De hecho, no creo que sea malo, pero la verdad es que cuesta muchísimo más trabajo, porque al final del día son dos compromisos y en alguno le puedes llegar a restar la importancia y ahí es en donde empiezan los problemitas. Es muy natural no aventarse y decir, bueno, pues lo voy a dejar todo, me voy a aventar y a ver qué pasa, porque pues evidentemente no puedes decir, bueno, pues ya no voy a recibir mi quincena, mi ingreso, voy a dejar mi trabajo. Esas son decisiones bastante complejas, pero sí hay que estar muy conscientes que si bien es factible, que no está mal, pero sí se vuelve muy complicado porque no te permite concentrarte al 100% y sí o sí necesitas estar no al 100, sino al 200% en tu emprendimiento. Entonces, se vuelve bastante complejo. En mi caso, por ejemplo, yo sí decidí dejar todo y con los ahorros y todo meterle, y posteriormente, pues con recursos de los demás seguimos apostándole, pero yo sí me metí de esto en lleno con el equipo de desarrollo, con estas chicas, con Andy y con Vivi, pues los tres estábamos ahí prácticamente tiempo completo y los demás pues apoyando por fuera con recurso, con intelecto, mil cosas, pero sí fue complicado. O sea, sí se puede, pero va a resultar muy difícil definitivamente. Vaya, pues
prácticamente nos dices que es complicado, pero no imposible. Cuando le tienes fe a un proyecto, pues realmente pues inyectas no nada más dinero, sino tiempo, esfuerzo, dedicación y todo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo vendes un producto que realmente estás desarrollando y que a lo mejor no tienes una referencia comercial de dónde anclarlo? Y sería también otra pregunta que quisiera hacerte. Ahorita decías, bueno, pues vamos a inyectar recursos para este proyecto. Ustedes buscaron también, supongo, apoyos y financiamientos o algún otro tipo de ingresos que les pudiera ayudar a seguir con esta investigación y a seguir adelante con todo el proceso que ustedes ya llevaban. Sí, sí, excelente, excelente pregunta, Elisa. Referente al primer cuestionamiento de cómo vender algo que no tiene referencias, la verdad resulta 5 veces más difícil, ¿no? Es complicadísimo, es realmente muy difícil porque pues puede llegar a generar cierta desconfianza y es natural, es muy normal. Entonces, lo que nosotros hicimos desde un inicio, pues fue apoyarnos de todos los elementos de tracción que pudiéramos tener como un argumento de venta. Por ejemplo, nuestros primeros procesos de aceleración o nuestro proveedor de cobro, por ejemplo, que es una fintech muy reconocida, muy importante. Todos esos elementos de tracción nosotros los empezamos a ocupar como argumento de venta para tratar de brindar un poquito de seguridad a nuestros clientes. Pero definitivamente fue muy complicado. Obviamente, si nosotros, bueno, con toda la atracción que fuimos obteniendo poco a poquito, pues las ocupábamos como estrellitas para nuestro producto, ¿no? Como elementos, como diferenciadores, como argumento de venta realmente. Cualquier elemento de atracción lo convertíamos en un argumento para brindar confianza, porque al final del día, pues sí sirve mucho, o sea, un proceso de aceleración, un reconocimiento por aquí, aparecer en medios, todo eso te va ayudando a brindar un poquito de confianza, ¿no? Obviamente elementos que realmente te sirvieran para brindar confianza, si no, no tiene caso o realmente son expectativas falsas que pues no es bueno hacer. Y bueno, referente a la segunda pregunta, sí, definitivamente fue una búsqueda constante de recursos bajo los diferentes esquemas que existen. Entonces, principalmente, bueno, nosotros nos capitalizamos mucho a través de este esquema Friends and Family, ¿no? Recursos de amigos, de familiares, de nosotros mismos. Fue como estuvimos manteniendo el negocio operando principalmente. Ahora, Lee, ¿hubo algún punto del tiempo en el cual llegaste a pensar en tirar la toalla, en decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me harté. Y si no fue así, ¿cómo le haces para no llegar a pensar en eso? Porque volvemos a lo mismo, o sea, el desarrollo tarda y es bastante, y pues tú lo sabes, necesitamos dinero para vivir y pues a veces no hay, ¿verdad? O se complica. ¿Llegaste a pensar en decir, es que ya hasta aquí ya no quiero? Sí, no, definitivamente más de una vez, la verdad es que si algo me ha dejado toda esta experiencia maravillosa, ha sido entender a ser entender a ser paciente, bastante paciente, hay que ser demasiado paciente, tal vez hay que exagerar de paciencia. Y ha sido una montaña rusa, ¿no? De repente hoy me siento súper animado y con todo y el día de mañana, no sé, ya no quiero seguir más, estoy fastidiado, ya no quiero. Realmente es una montaña rusa de emociones que jamás, bueno, particularmente jamás había vivido, la verdad es que jamás había vivido, pero sí, licenciado, 1000 veces, bueno, no 1000 veces, pero una gran cantidad de veces estuve a punto de tirar la toalla, pero algo adentro de mí, no sé qué, me decía, espérate, aquí tenemos que seguir y tú tranquilo, esto va a salir adelante, pero cantidad de impresionante veces en las que dices, ya no quiero, ya estoy fastidiado, ya no quiero más seguir en esto. ¿Los resultados han valido la pena? Definitivamente, Lisa, sí, completamente. Mira, el simple hecho de ver el funcionamiento de la plataforma, ver cómo está impactando ya en la vida de algunos micro y pequeños empresarios que están consultando a la herramienta para tomar decisiones en sus negocios, eso vale absolutamente toda la pena. La verdad es que sí.
Muy bien, Lick, pues antes de terminar, ya que hemos durado bastante platicando, pudiéramos seguir aquí horas, ¿verdad? La verdad es que es un caso muy interesante, pero me gustaría preguntarte antes de irnos, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores que van a ver esta plática en algún futuro? Bueno, la verdad es que pues ya hoy en día estamos saturados los micro y pequeños empresarios, emprendedores estamos saturados de información. Mi consejo es, sí consumamos mucho temas de emprendimiento, pero hay que saber seleccionar los contenidos, porque estamos viendo ya una cantidad de datos, de información referente a emprender, que si hazlo por aquí, que si hazlo por allá, que si esto, que el otro. Sí consumirlo, pero muchas veces más allá de ayudarnos a esclarecer, pues simplemente nos confunde más. Entonces, ser muy cuidadoso con el contenido que encontramos referente al tema de emprendimiento, muy cuidadoso con esos temas y aprovechar lo mejor posible el contenido de valor. Y obviamente, pues, tener muchísima paciencia, mucha paciencia. No es nada fácil, la verdad es que no es fácil, ni siquiera nos han vendido la idea de que de los emprendedores de éxito, de empresas como Facebook, Google, en fin, ¿no? Pero hasta esas mismas empresas les tomó muchísimo tiempo lograr lo que son ahora, ¿no? Entonces, ser pacientes y tratar de no consumir cualquier contenido de temas de emprendimiento. Creo que ese sería mi principal consejo. Excelente, muchísimas gracias por toda la información que nos has traído, por compartirnos tu experiencia y sobre todo, pues también por esa fe, ¿no? Y ese apostar de grandes proyectos que vienen a beneficiar a muchísima gente. Y antes de cerrar, a mí me gustaría enfocar la siguiente pregunta, Roberto. Esta tecnología de la cual hemos estado hablando, este software de inteligencia artificial que nos ayuda a tener un asesoramiento y tener un emprendimiento, está disponible en Chihuahua de manera prácticamente gratuita. Roberto, ¿nos pudieras, por favor, a quienes no conocen de Incubet, cómo acceder a esa plataforma? Si es gratuita, quiénes pueden aplicar y quiénes no. Sí, claro, para aquellos que no conozcan, nosotros aquí en la incubadora de empresas de Chihuahua utilizamos el sistema que aquí el licenciado Luis Pérez nos ha estado platicando. La idea de nosotros es facilitarte la herramienta para que tú puedas en todo momento acceder a ella, ya sea que vengas aquí con nosotros si no tienes una computadora, si no tienes un teléfono inteligente, puedes venir aquí a usar nuestros equipos de cómputo. Tú desde tu casa puedes en el momento en que quieras, desde tu negocio, ya sea en tu celular, en tu tablet, lo que sea. Obviamente, nosotros como incubadora te damos la herramienta, pero también te asesoramos en cómo se usa, o si hay algún tema específico en el cual el sistema te pide algún dato y tú no sabes cómo cargarlo, cómo llenarlo, ya vienes aquí con nosotros y el experto en la materia te dice, mira, te está pidiendo esto, que lo calculas así, que se refiere a esto, y eso es lo que vas a cargar. Y ya ustedes continúan su proceso. Esa es la principal diferencia entre nosotros y una incubadora tradicional. Una incubadora tradicional te cita tipo clases, que tienes a un experto frente a ti que te está diciendo qué hacer, qué sigue. Nosotros no, nosotros esta es una herramienta autodidacta. Yo creo que aquí el mismo creador de la herramienta nos puede decir, cuando uno ya se avienta al negocio, uno se tiene que convertir en autodidacta. Tú te tienes que estar capacitando por tu propia cuenta. No puedes esperar a que alguien llegue y diga, oye, mira, tienes que hacer esto. Porque eso te va a costar mucho dinero si quieres un experto que esté yendo a cargo de tu negocio. Entonces, la idea es que puedas acceder a toda esta herramienta y en todo momento estés aprendiendo sobre cosas de finanzas, sobre tu punto de equilibrio, tus presupuestos, tus metas de venta. Y también inclusive hay algunos módulos para aceleración de empresas que ya en este caso, pues nosotros creo que fuimos de los primeros en calar la versión beta, ¿verdad? Correcto, correcto, así es. Así es, ya se cuentan con funcionalidades. Por ejemplo, algo muy común en una aceleración en etapa temprana es, por ejemplo, ¿cómo hago un pitch ante un inversionista, no un ángel inversionista? ¿Cómo lo puedo trabajar? Entonces, la plataforma te ayuda. O cómo poder generar, por ejemplo, un modelaje financiero, que de ese sí no te vas a librar si quieres presentar o quieres postularte para un proceso de aceleración o para conseguir recursos. Todo eso te lo trabaja la herramienta. O hacer la evaluación, ¿no? Que está súper de moda con estos programas de televisión donde van a pedir dinero. Pues, ¿cómo haces la evaluación de tu compañía? Bueno, IF te ayuda a hacer la evaluación de la empresa, entre otras funcionalidades. Pero correcto, licenciado, ya cuenta con herramientas para procesos de aceleración.
Y en este caso, pues ya si tú quieres ingresar aquí al incubador con nosotros, pues tenemos nuestros medios de contacto, nuestras redes. Nosotros usamos el sistema que nos acaban de platicar aquí. Ya si tú tienes alguna duda muy particular o quieres adquirir el software por tu cuenta, para tu empresa, para tu negocio, pues puedes contactar directamente al licenciado Luis Pérez, que les vamos a dejar los datos de contacto ahí en la descripción del video. No sé si quieras comentar algo más, Elisa. No, yo creo que sería todo, pues agradecerles a todos que nos acompañen a una cápsula más y agradecerle a Luis por habernos acompañado y compartir, y que nos haya compartido toda esta información. Y gracias a ti, Roberto, obviamente. La verdad es que muchísimas gracias, Elisa, Eliseo, Roberto, de verdad que se los agradezco muchísimo. Un honor, un placer poder compartir con ustedes. Y pues saben que estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. De verdad, muchísimas gracias por todo y ha sido un gusto poderlos ver. Igualmente, Lick, un fuerte abrazo hasta donde estés. Muchas gracias por tu tiempo. Elisa, igualmente, un saludo hasta el Living Lab y seguimos en contacto. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Emprende Chihuahua, también como Incubech, y en Instagram nos encuentras como Estación Emprende. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.